Cordial saludo, estimado docente y compañero. Les habla Alejandra Peña, estudiante en Tecnólogo en Regencia de Farmacia. A continuación les hablaré del tema a tratar, que son las biomoléculas. Mi tutor es Nira Esther Díaz, hago parte del grupo 175. Bueno, los carbohidratos. Los carbohidratos son también llamados glucidos, hidratos de carbono o sacáridos. Son biomoléculas compuestas por cadenas formadas de carbono, hidróxido y oxígeno, aunque también pueden contener azufre, nitrógeno o fósforo. Algunas de sus caracterizaciones son sus enlaces químicos, que son covalentes y no se rompen fácilmente, son moléculas que almacenan mucha energía, son las moléculas orgánicas más abundantes del planeta y son una parte fundamental para los seres vivos. Sus propiedades estructurales de los carbohidratos son son fórmulas compuestas por CH2 y las cuales son denominadas polihidroxiladas, que se le pueden atribuir, se le pueden tener un grupo de aldeanos o de aldehído o cetona. También se les sustituye un hidrógeno por un hidroxilo. Tipo de clasificación. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, los disacáridos más sencillos son los monosacáridos azúcares simples, que son por ejemplo, el azúcar de mesa, lactosa o maltosa. Los polisacáridos, carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos. Ejemplo, el almidón, glicógeno, almidón animal y celulosa. Sus funciones: fuente de energía. La principal característica de los carbohidratos es que cumplen una función energética en el organismo. Cuanto más simple es la molécula, el carbohidrato más rápido es convertido por ciertos procesos que ocurren en el organismo en energía. Por eso la glucosa, que es un aminoácido, es una de las principales moléculas energéticas que se utiliza para mantener la actividad muscular neuronal en el cuerpo humano. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, generalmente también oxígeno, pero en porcentajes muy pequeños. Además pueden tener también fósforo, nitrógeno, azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. Sus caracterizaciones. Los lípidos se clasifican en los grupos atendiendo que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no poseen, que no lo poseen, y lípidos insaponificables, lípidos saponificables simples, agilglicéridos, ceridos, complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lípidos insaponificables, que son heterpenos, esteroideos y prostaglandinas. Y tipo de clasificación. Los monoglicéridos no contienen una molécula de ácido graso. Los diglicéridos son las dos moléculas de ácidos grasos, y los triglicéridos son 3 moléculas de ácidos grasos. Algunas de sus funciones son: los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. La primera, función de reserva, que es la principal reserva de energía en el organismo. 2. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas que recubren el órgano y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Y 3. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y 4.
Función transportadora, el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante una emulsión gracias a los ácidos biliares y a los protolípidos. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que cumplen muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de los trabajos que se realizan en las células y son necesarias para mantener la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos en el cuerpo. Las caracterizaciones según su composición: simples, holoproteínas, según su conformación, y fibrosas, globulares, según su solubilidad, albuminas, globilulinas, glutelinas y prolaminas. Acá miramos la función, las propiedades estructurales de las proteínas. Estas son las distintas formas que los aminoácidos se presentan. Entonces pasamos a los tipos de clasificación, que son heteroproteínas, son las que son compuestas por aminoácidos y otras sustancias de naturaleza no proteica, que recibe el nombre del grupo postético. Y las aloproteínas son las que están compuestas exclusivamente por aminoácidos. Y sus funciones: las proteínas son moléculas grandes y complejas que se desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo, realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura y función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Su caracterización: son ácidos orgánicos portadores de un gran amino y un radical variable según la naturaleza del grupo R. Los aminoácidos pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: apolares, polares, sin carga, aniónicos y catiónicos. Su propiedad estructural de los aminoácidos consiste en un átomo central de carbono alfa, y unido con un grupo de amino, un grupo de carboxilo y un átomo de hidrógeno. Tipos de clasificación. Se clasifican en aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, aminoácidos condicionalmente esenciales. La función de ellos, las principales son: descomponer los alimentos, crecer, reparar tejidos corporales, llevar a cabo muchas otras funciones corporales. Y en los ácidos nucleicos, bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células. Y virus, una función importante de los ácidos nucleicos que implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. El ácido desoxirribonucleico o ADN, como suele decirse, codifica la información que la célula necesita para producir proteínas. Y la caracterización está formada por las grandes cadenas de los nucleótidos enlazados entre sí por el grupo fosfato y llegar por el grupo fosfato. El grado de los polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen con moléculas constituidas por centenares de millones. Ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, se encuentra resistiendo en el núcleo
celular y algunos organelos, y ácidos ribonucleicos ARN que actúan en el citoplasma. Las propiedades estructurales de los aminoácidos es esta, de los aminoácidos, no, perdón, de los ácidos nucleicos. Y los tipos de clasificación son ácidos desoxirribonucleicos, el ADN que se encuentra residiendo en el núcleo celular y orgánulos y algunos orgánulos. Ácidos ribonucleicos, que es el ARN que actúa en el citoplasma. Y su función, la principal función de ellos es el almacenamiento y la expresión de la información genómica. Son los encargados de duplicar y analizar todos almacenando en nuestros genes para dar comienzo a una nueva vida. Bueno, y con esto terminamos lo que es el ácido nucleico, que fue la parte que expliqué hoy sobre el tema a tratar de las biomoléculas.